Hola, ¿qué tal? Si hablo un poquito despacio es porque ya es un poquito noche. De hecho, estoy acostado en mi cama. Seguramente ya escuchado esta frase. Si la vida te da limones, porque el tema del que te voy a hablar ahora gira en torno a esa frase. El tema, la herramienta muy poderosa, muy poderosa, que te va a servir para prácticamente todo, todos los ámbitos, todas las disciplinas, todos los campos, que es el filtro ganador. Enseguida te explico de qué trata. Había una vez dos picapedreros. Entendamos picapedreros por personas que pican piedras. Bien, hasta ahí. Estos dos picapedreros estaban en una construcción. Entonces, una persona a las que iban caminando por ahí se acerca al primer picapedrero y le pregunta: picapedrero, ¿qué es lo que está haciendo? Picapedrero simplemente le responde: pues picando piedras. Respuesta normal, que es lo que todos responderíamos. Pero entonces la persona sigue caminando y se encuentra al otro picapedrero y le pregunta: picapedrero, la misma pregunta al otro: ¿qué es lo que estás haciendo? Y lo dice: pues yo. Sus ojitos así se les llenan de magia, de ilusión, de ese brillito, de esa chispa. Y le dice: pues yo formo parte de un gran grupo que está construyendo una catedral. ¿Vieron la diferencia? Misma realidad externa, picar piedras. Pero la realidad interna cambia demasiado. Eso es lo que le llamamos filtro ganador. Mientras el primer picapedrero interpreta las cosas como la de mayoría de las personas lo llamaría normal, que nosotros llamaríamos como de una forma mediocre, el segundo picapedrero interpreta las cosas o las hace pasar por un filtro ganador. Ahora, dime, ¿tú cuántas veces no te has sentido como un gusano por haber utilizado un filtro equivocado o un filtro normal? Un filtro de mediocres. Bien, pues entonces vas a tener que empezar a reemplazar tus filtros por filtros ganadores. Y te estarás preguntando: ¿entonces quieres que distorsione mi realidad? Y pues la respuesta es sí. Todos distorsionamos nuestra realidad. De ti depende si es una distorsión que te debilita o te fortalece, que es potencializadora o limitante. Verás, todos tenemos un filtro, ¿cierto? Para experimentar cualquier cosa que necesites, la mente filtra y percibe todo lo que pasa detrás de ella, de ese filtro. Dime, por ejemplo, ¿nunca te ha afectado alguna película de terror, alguna película de miedo? Al menos por un instante, pues tu filtro se altera. Al menos temporalmente. Porque como te hemos dicho, siempre tienes un filtro, quieras o no. ¿Verdad que no puedes elegir las cartas que te dé la vida? Las cartas que te toquen. Pues tampoco puedes elegir o escoger no filtrar la realidad. Lo único que sí puedes es utilizar un filtro que te va a potencializar o te va a limitar, que va a aumentar tus fuentes de poder o las va a reducir, que va a acercarte a tu visión o que va a alejarte. Y este filtro no solamente afecta en la realidad que vives, sino también en la realidad que te creas, aquí en tu mente, que luego la proyectas en la vida real. Entonces, en lugar de verlo como una manera de autoengaño, velo como una máquina para hacer limonada. Cuando la vida te da limones, haz limonada. En otras palabras, convierte los problemas en excusas para mejorar. ¿Se te ha presentado algún problema inesperado? ¿Algún reto? Pregúntate: ¿cómo puedo hacer de este reto que me deje mejor incluso de que antes de que apareciera? Hazte esta pregunta muy importante: ¿te sucede a ti o para ti? O sea, puedes ver algo que te sucede a ti como una víctima o algo que te ocurre para ti. Puedes darte la oportunidad de crear y desarrollarte haciendo frente a dicho desafío. Bien, mientras tanto, como desarrollar este filtro ganador requiere bastante tiempo y bastante práctica, mi consejo sería que empieces cuanto antes. Adóñate de tu interpretación, de tu atención y de tu acción. Eh, Te voy a dar alguna técnica. Debes entender que el filtro ganador afecta a las decisiones que tomas y hábitos que desarrollas sobre tu interpretación, sobre tu atención y sobre tu acción.
O sea que a partir de ahora vas a empezar a decir cómo interpretar lo que te pasa, en qué aspectos de lo que te pasa te vas a fijar y qué vas a hacer al respecto a lo que te pasa. Interpretación, atención y acción. Bien, te voy a dar un ejemplo sencillo. Todos conocemos la película de Rocky, el luchador. ¿Te acuerdas de la primera parte? Interpretación. Podemos ver desde un filtro normal que Rocky es el boxeador con pies de barro, pies torpes. Pero gracias al filtro ganador podemos ver que Rocky es que Rocky es el boxeador que siempre se levanta. El que nunca se da por vencido, el luchador eterno, el que siempre va por más. Entonces, ¿cuál es? ¿El que no se deja caer o el que siempre se levanta? Pues los dos. Y es que ambas interpretaciones son bastante válidas. Lo que tienes que identificar es cuál es más ganadora y cuál es más potencializadora. Vayamos ahora con el segundo elemento. ¿Recuerdan cuál era? La atención. Bien, aquí utilizamos el mecanismo del SAT, el sistema de activación reticular. Este mecanismo es un mecanismo de autoenfoque. Esto se ve mucho en psicología. Aquí en el ejemplo del SAR te puedes dar cuenta como alguna vez si te habrías querido comprar algo, por ejemplo unos tenis, y te dabas cuenta que ya todo el mundo trae ese estilo de tenis, o que querías un nuevo corte de pelo y ya todo el mundo tenía ese corte de pelo, o camisa o banda. Entonces sería un mecanismo de autoenfoque que también le sucede a lo que son las embarazadas. Cuando una mujer no está embarazada, no ve a otras embarazadas, pero cuando esta persona se entera de que está embarazada, empieza a ver embarazadas por todas partes. O sea, puedes ver algo que te sucede a ti como una víctima o algo que te ocurre para ti. Puedes darte la oportunidad de crear y desarrollarte haciendo frente a dicho desafío. Bien, mientras tanto, como desarrollar este filtro ganador requiere bastante tiempo y bastante práctica, mi consejo sería que empieces cuanto antes. Adóñate de tu interpretación, de tu atención y de tu acción. Te voy a dar alguna técnica. Debes entender que el filtro ganador afecta a las decisiones que tomas y hábitos que desarrollas sobre tu interpretación, sobre tu atención y sobre tu acción. O sea que a partir de ahora vas a empezar a decir cómo interpretar lo que te pasa, en qué aspectos de lo que te pasa te vas a fijar y qué vas a hacer al respecto a lo que te pasa. Bien, te voy a dar un ejemplo sencillo. Todos conocemos la película de Rocky, el luchador. ¿Te acuerdas de la primera parte? Interpretación. Podemos ver desde un filtro normal que Rocky es el boxeador con pies de barro, pies torpes. Pero gracias al filtro ganador podemos ver que Rocky es que Rocky es el boxeador que siempre se levanta. El que nunca se da por vencido, el luchador eterno, el que siempre va por más. Entonces, ¿cuál es? ¿El que no se deja caer o el que siempre se levanta? Pues los dos. Y es que ambas interpretaciones son bastante válidas. Lo que tienes que identificar es cuál es más ganadora y cuál es más potencializadora. Bueno, vayamos ahora con el segundo elemento. ¿Recuerdan cuál era? La atención. Bien, aquí utilizamos el mecanismo del SAT, el sistema de activación reticular. Este mecanismo es un mecanismo de autoenfoque. Aquí en el ejemplo del SAR te puedes dar cuenta como alguna vez si te habrías querido comprar algo, por ejemplo unos tenis, y te dabas cuenta que ya todo el mundo trae ese estilo de tenis, o que querías un nuevo corte de pelo y ya todo el mundo tenía ese corte de pelo, o camisa o banda. Entonces sería un mecanismo de autoenfoque que también le sucede a lo que son las embarazadas. Cuando una mujer no está embarazada, no ve a otras embarazadas, pero cuando esta persona se entera de que está embarazada, empieza a ver embarazadas por todas partes. Rocky aquí utiliza este mecanismo, que es el SAR, que sería ver y autoenfocar solo la posibilidad de ver la victoria, de ganar. El resto de aspectos pasa desapercibido, que si tiene pies de barros, que si le ha ido mal en la vida, que si no tiene dinero, que si perdió a su perro, diferentes cosas. Todo eso lo ve borroso, solo se enfoca y pasamos al último punto, que es la acción, que sería Rocky piensa o actúa como si estuviera mal de la cabeza. Da todo por el todo, a ganar.
aferrándose a esa posibilidad a cual proceso para trabajar y trabajar y trabajar por esa victoria que se encuentra muy remota, que a todo hijo, a todo vecino le parecería un poco imposible. A cualquiera de las personas normales les parecería muy imposible lograr esa victoria. Pero Rocky actúa como si estuviera mal de la cabeza, como si estuviera enfermo, y solamente se centra en la victoria. Y es curioso porque al final Rocky no gana. De hecho, que solo queda muy cerca. El gran logro de la película pues no es dejarnos ver que ganó, sino que se nos empieza a hacer que algo que parecía muy imposible nos parezca ahora que es bastante posible, bastante cerca. O sea, no importa si no lo lograste. La enseñanza de la película no es si no es de una persona que cae, se levanta y lo logra. Porque cuando cualquier mortal, cualquier persona normal podría utilizar un filtro ordinario, sería interpretación. Se habría visto a sí mismo como un boxeador de pies de barro, que no deja de morder la lona, que no deja de besar el piso. Su atención. Tendría la mente pendiente de la enorme paliza que está recibiendo, que todas sus ventajas frente al campeón y del sentido de su sacrificio no valdría la pena. Y en su tercer punto, que sería la acción, se habría dedicado a buscar la forma más digna o menos dolorosa de perder, de darse por vencido frente al gran Napoleón. En cambio, vamos a utilizar lo que hizo Rocky, el filtro ganador. Su interpretación. Se percibe como un boxeador que siempre se levanta. Esa sería su interpretación. Un boxeador que siempre se levanta. Su atención. Segundo punto. No ve más allá de las oportunidades de ganar. No ve ninguna otra. Ahí se enfoca su atención. Y nos pasaremos al tercer punto, que sería la acción. Persigue la victoria como si estuviera mal de la cabeza, como si no hubiera otro objetivo, porque no lo hay. Ahora pregúntate, ¿qué clase de boxeador vas a ser tú? ¿Qué clase de filtro vas a utilizar? ¿Vas a utilizar un filtro ganador o un filtro normal? Un filtro de atrapados. Bien, otro ejemplo súper rapidísimo de cómo utilizar el filtro ganador o cómo se utilizó. Si alguna vez viste la película de 300, cuando Leónidas iba a partir con su ejército de 300 personas, se les topa otro ejército que se les va a unir, que les pregunta, ¿solo son 300 para todo un ejército con el que van a enfrentarse? Entonces Leónidas se queda pensando y se les queda mirando al otro ejército y les pregunta, ¿tú, cuál es tu oficio? Uno le responde, carpintero. ¿Y tú, cuál es tu oficio? Alfarero, le responde otro. ¿Y tú, cuál es tu oficio? Cocinero. Leónidas se queda callado. Le pregunta a su ejército de 300 espartanos. Espartanos, ¿cuál es su oficio? Filtro ganador. Leónidas le responde, creo que tengo más soldados que tú. Y es así de simple. El filtro ganador es así de simple. No tiene truco, no tiene magia. Te voy a explicar. La próxima vez que te suceda algo, ya sabes cuál pregunta hacerte. ¿Te sucede a ti o para ti? ¿Como víctima o para sacarle ventaja? Concíbelo como una máquina de hacer limonadas. Ah, no es autoengaño, o tal vez sí. Pero engáñate para potencializar esa situación, ese reto que se te ha presentado. Si a una persona le preguntan, ¿estás haciendo dieta? Un filtro normal, pues sí, estoy haciendo dieta. Un filtro ganador, estoy cultivando mi cuerpo. A una persona, ¿estás haciendo ejercicio? Sí, estoy haciendo ejercicio, me estoy ejercitando. Una persona ganadora diría, estoy transformando mi mejor versión de mí. ¿Estás leyendo un libro? No, estoy cultivando mi mente. Filtro ganador. Todo el tiempo vas a filtrar información, ya te lo dije, quieras o no. De ti depende que sea potencializadora o limitante. Que te acerque a tu mejor versión o te comience a alejar. Así que utiliza este poder. Utiliza esta gran herramienta con fuerza, sabiduría, inteligencia, como tú quieras. Filtro ganador. Bien, nos vemos hasta el siguiente video.